Saludos amigos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando nuevamente acerca del arrebatamiento pretribulacional que enseña el dispensacionalismo. Y también estaremos respondiendo al canal HTS 21. que dice que la doctrina del arrebatamiento pretribulacional es una doctrina que lleva desde el primer siglo de la iglesia cristiana. Algo que está totalmente errado. El arrebatamiento pretribulacional comenzó a enseñarse en el siglo XIX de manera sistematizada por el padre del dispensacionalismo, John Nelson Darby. Esa es la realidad histórica. No es una teoría de conspiración, es una realidad, son hechos. Ningún padre de la iglesia enseñó el arrebatamiento pretribulacional. No existe versículo bíblico neotestamentario alguno que mencione que la iglesia será arrebatada al reino de los cielos antes de un periodo de tribulación de 7 años. No existe. Eso es un invento, es un embuste. Vamos a leer varios versículos que utilizan los dispensacionalistas pretribulacionistas para decir que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Comenzamos con Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis del 1 al 3, Apocalipsis de Juan, es el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor que existían a finales del primer siglo. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Este mensaje va dirigido a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que existía a finales del primer siglo. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Recuerda, tiene la llave de David, él abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno puede abrir. A esta iglesia se le ha puesto delante una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los dispensacionalistas pretribulacionistas dicen que Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 es una prueba inequívoca de el arrebatamiento pretribulacional.
Cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí no está hablando absolutamente nada de un arrebatamiento pretribulacional. Ahí está mencionando que los guardará de una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El término es thereoek, guardar, proteger, custodiar. Si lo que quiso decir el autor es que serían arrebatados, sacados del mundo, el término hubiera sido airos ek, que es sacar. Y no es lo que dice ahí. Y según el contexto histórico, en el contexto inmediato, está hablándole a la iglesia de Filadelfia, en Asia Menor, en Turquía, a finales del siglo I. No está hablándole a la iglesia de la actualidad. Así que este pasaje no habla de un arrebatamiento pretribulacional. Ni históricamente, nada. Eso es una invención del dispensacionalismo, un embuste del dispensacionalismo. Sí, HTS 21 es un embuste. Es una idea inventada que se le impone a Apocalipsis 3 para que diga algo que no dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Otro pasaje que utilizan los dispensacionalistas, pretribulacionistas, es tomar del versículo 9 al 10 para decir que Jesús nos salvará de la gran tribulación. Porque la iglesia no puede pasar por la gran tribulación. Y aquí nos dice que nos salva de la ira venidera. Según ellos, la ira venidera es la gran tribulación. La iglesia, según ellos, no puede pasar por la gran tribulación. Sin embargo, cuando leemos del versículo 6 al 10, vemos que esta iglesia estaba recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, de megasclipsis. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Si la iglesia no está puesta para pasar por la gran tribulación, ¿qué hace aquí pasando por gran tribulación? De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, y vuestra fe en Dios se ha extendido. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? La condenación, el juicio mundial que se dará en la parusía, en la segunda venida de Cristo. En ese momento, Jesús nos salvará por medio de la resurrección, por medio del arrebatamiento de los vivos, en su parusía. Nos reuniremos con el Señor, según lo que dice aquí, y estaremos a salvo de la ira venidera, que no es la gran tribulación, es el juicio mundial. ¿Sabe? Es la derrota de Satanás, del anticristo, del falso profeta, el fin del mundo. Ahí no está hablando absolutamente nada de un arrebatamiento pretribulacional. La gran tribulación
y la ira venidera son cosas diferentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Pablo está hablando acerca de la venida del Señor, de la parusía. Y nos menciona qué es lo que va a suceder en esa venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y esto es importante, porque vi el video de HTS 21 que presentó Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18, ignorando arbitrariamente el versículo 15. Porque el versículo 15 dice claramente cuándo es que se dará el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de los muertos. En la venida del Señor. ¿Por qué HTS 21 no pusiste el versículo 15? Estás diciendo no, que estas personas son sabios en su propia opinión, son conspiracy theories, están inventando cosas, están molestos porque le estamos mostrando la verdad. Porque no leíste el versículo 15, HTS 21. ¿Cuál es el miedo? Mira lo que dice el 15 nuevamente. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No nos vamos a adelantar a los que ya durmieron en el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, el Señor va a descender del cielo. ¿Y qué va a pasar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta ese momento, lo mismo que dice el versículo 15, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí Pablo nos está diciendo que va a haber una venida del Señor. Y que cuando el Señor venga, los que durmieron en él, los muertos en Cristo, van a preceder a los vivos. Van a ser resucitados primero. Luego, los que hayan quedado, y Pablo pensaba que esa venida del Señor iba a darse en aquel tiempo, tenía esa expectativa y después fue cambiando con los años pasar, pues los que quedaran vivos serían arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estar siempre con el Señor en las nubes. Iban a recibir al Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto iba a suceder en la venida del Señor. Aquí no está hablando nada, absolutamente nada de un arrebatamiento pretribulacional de 7 años. Aquí está hablando de la venida del Señor. Pablo creía que eso iba a darse en su tiempo de vida, pero no fue así. O sea, él estaba esperando el regreso de Cristo, no un arrebatamiento pretribulacional de 7 años. No. Estaba esperando el regreso del Señor, la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, la reunión con el Señor. Algo que no sucedió en aquel entonces y que los cristianos aún estamos esperando. Pero ahí no habla nada de un arrebatamiento pretribulacional. Y Pablo sigue hablando en el capítulo 5 del 1 al 9, porque recuerden, los capítulos y versículos no existían originalmente. Él comienza hablando en el capítulo 4, versículo 13, de la venida del Señor, hasta el capítulo 5 y el versículo 9.
Y sigue Pablo mencionando: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para condenación, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está hablando de lo mismo, de la venida del Señor. Cuando el Señor venga, aquellos que andan en tinieblas serán sorprendidos. Para ellos el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sin embargo, para los creyentes que están velando y anhelando el regreso de Cristo, no serán sorprendidos, sino que alcanzarán la salvación. Ahí no está hablando nada de un arrebatamiento pretribulacional. Y HTS 21 dice que todos los eruditos siempre han enseñado que la iglesia va a ser arrebatada. Eso es embuste. Embuste. Ninguno padre de la iglesia enseñó el rapto pretribulacional. Ninguno de los apóstoles, ni la Didache, que es el documento más antiguo que se tiene apostólico. El arrebatamiento de la iglesia ni aparece, el rapto pretribulacional no aparece ni en el credo apostólico. Es un invento del siglo XIX. Nosotros hemos debatido con pastores sobre este tema. Tenemos una serie entera, hace como 2 o 3 años atrás hicimos una serie de un montón de videos donde participaron otras personas de otras escuelas escatológicas y demostramos que el arrebatamiento pretribulacional y el dispensacionalismo es un error. Es un invento del siglo XIX. Mira lo que... y HTC 21 utilizó Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, para decir que eso era otra prueba del arrebatamiento pretribulacional. Vamos a ver si es verdad. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pues eso es lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 15 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El Señor volverá otra vez. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que vivimos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, seremos tomados por Él. Ahí no está hablando nada de un arrebatamiento pretribulacional. Ahí Jesús está hablando de que Él volvería otra vez y se reuniría con los suyos en su regreso. Ahí no está hablando de un arrebatamiento pretribulacional, que la iglesia se va y después va a venir el anticristo y va a venir la gran tribulación. Eso no formaba parte de la escatología cristiana históricamente hablando. Apocalipsis 19, 11 al 21 dice: entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus hojas son como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo todo en escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Aquí está hablando de la segunda venida de Cristo. Y vemos en Apocalipsis 20 que nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuándo se da esta primera resurrección? En la venida del Señor. Si los dispensacionalistas pretribulacionistas tuvieran razón, la primera resurrección tendría que darse antes de la manifestación del anticristo, antes de la llegada de la bestia. Pero no es así. La resurrección, la primera resurrección aquí es mencionada en el regreso de Cristo. Eso es lo que nos dice Apocalipsis 20, 4 al 5. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 9. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué es nuestra reunión con Él? La resurrección de los muertos en Cristo, el arrebatamiento de los vivos, la parucía. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o la rebelión y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo sea manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con poder, señales y grandes prodigios mentirosos. Aquí nos dice que Cristo no puede regresar sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Los dispensacionalistas dicen que el arrebatamiento se da antes de la manifestación del hombre de pecado. Pero eso no es lo que decía Pablo. Claramente te dice ahí, no puede venir, no puede darse la venida del Señor, la resurrección y el arrebatamiento, sin que primero venga la rebelión y la manifestación del hombre de pecado. Esto destruye, este pasaje destruye las ideas dispensacionalistas pretribulacionistas. HTS 21 dice que nosotros estamos mintiendo. Yo, Cristian Vadillo, reto a HTS 21 a debatir en vivo, públicamente, el tema del rapto pretribulacional. Yo lo he hecho ya en varias ocasiones con pastores y con otros dispensacionalistas. Pues yo reto a HTS 21 a debatir este tema del rapto pretribulacional. Vamos a ver si es verdad lo que tú dices. Vamos a ver si lo que nosotros estamos presentando son teorías de conspiración. Vamos a ver si es verdad lo que tú dices de que la iglesia siempre ha creído en el rapto pretribulacional y que todos los eruditos bíblicos han enseñado eso. Vamos a ver si eso es verdad. Te reto, HTS 21, a un debate en vivo sobre el rapto pretribulacional. Vamos a ver si es verdad lo que tú afirmas.
Tú vas a traer tus puntos, yo traigo mis puntos. Y vamos a ver quién tiene la razón. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo van a resucitar en su venida, en su parucía, cuando Él venga por segunda vez. Ahí no está hablando de un rapto pretribulacional. Y recuerden, la resurrección precede al arrebatamiento. No precederemos a los que durmieron. La resurrección precede al arrebatamiento. Sin resurrección no hay arrebatamiento. Y aquí nos dice que los que van a resucitar, los que son de Cristo, van a resucitar en su venida. O sea que en la venida del Señor se va a dar la resurrección y el arrebatamiento. Es lo que dice ahí Pablo. Eso no es que yo me lo estoy inventando. Es lo que dice ahí. Sencillito. ¿Ve? Y en ese momento es que se va a dar lo que dice 1 Corintios 15, 51 al 53, que es la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La metamorfosis. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso se va a dar, ¿cuándo? En la venida de Cristo. Es así. Tú sabes, siempre, por 2000 años, el cristianismo ha enseñado que cuando el Señor Jesucristo regresara, los muertos iban a resucitar. Que los que estuvieran vivos iban a ser arrebatados para recibir al Señor. El arrebatamiento es un recibimiento. No es un escape celestial por 7 años. No. El arrebatamiento es un recibimiento junto con los que resucitaron para recibir al Señor en el aire. Eso es lo que nos dice la Biblia. Eso es lo que nos ha enseñado la iglesia cristiana por 2000 años. Esa es la escatología. O sea, eso es lo que nos han enseñado. Está ahí. O sea, los dispensacionalistas dicen que no. Los dispensacionalistas dicen no. La iglesia se va a ir antes de la gran tribulación. Nos vamos a ir por 7 años. Después de eso comienza la manifestación del anticristo y la gran tribulación. Los que se queden van a tener que dejarse matar para poder ganarse la salvación y resucitar en la segunda venida. O sea que ellos tienen 2 resurrecciones. Los dispensacionalistas creen en una resurrección antes de la primera resurrección. Sí, una resurrección pre-primera resurrección. O sea, creen en 2 resurrecciones. Una resurrección antes de la gran tribulación y otra resurrección en la segunda venida de Cristo. Eso no aparece en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una resurrección, la primera resurrección que se da en la segunda venida de Cristo. La que vemos en Apocalipsis 24 al 5, la que vemos en 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, la que vemos en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. O sea, no habla nada de un rapto pretribulacional. O sea, y nosotros retamos a HTS 21 y cualquier otro dispensacionalista a debatir esto.
Vamos a ver si es verdad lo que ustedes dicen. Yo les voy a demostrar que están equivocados con su propia Biblia y con la historia. Les vamos a demostrar que lo que ustedes creen es embuste. El rapto pretribulacional es un embuste. Lo que Gabito Rodríguez enseña de que la iglesia se va, que ya mismo nos vamos, que ya suena la trompeta, eso es embuste. Lo que enseña Gary Lee por ahí, Armando Alducin y todos estos dispensacionalistas es un invento. No es real. Es falso. O sea, lo único que el cristianismo predica y espera es el regreso de Cristo. Es la resurrección de los muertos. Eso es todo. Así ha sido. Porque dicen, no, que el arrebatamiento pretribulacional es lo que siempre que... No. No es así. Lo que siempre la iglesia ha enseñado es que Cristo va a volver un día y resucitará a los vivos y a los muertos y se dará el juicio de vivos y muertos. Esa es la realidad, los hechos, esos son los datos. Los datos son los datos. Los embustes son embustes. Y el rapto pretribulacional es un embuste. ¿Le gusta a los dispensacionalistas o no les gusta? Esa es la realidad. O sea, Gabito Rodríguez, HTC 21, Gary Lee y toda esa gente enseñan un invento que no corresponde a la realidad. Así que, amigos, esto ha sido todo por este video. Si este video fue de su agrado, regálenos un like, compartan este video, dejen su opinión en la caja de comentarios. Si no se ha suscrito, suscríbase al canal. Vamos a estar haciendo un poquito más videos sobre escatología, refutando tanto el dispensacionalismo como el preterismo total. Ya hemos hecho varios videos hablando sobre estas cosas. Y también vamos a hablar pronto sobre el fenómeno OVNI y otras cosas más en los lives que tenemos planeados para la semana que viene. Así que nada, esto ha sido todo por este video. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite. Muy buenas noches a todos. Que descansen.